Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. De nuevo estamos aquí con ustedes para abrir una parte de lo que es nuestro curso en una consideración dentro de lo que sería y va a ser nuestro ámbito en el quehacer arquitectónico, que es la función. Primer semestre, segundo semestre, en una buena parte de lo que es el arranque de este semestre, ya entrados a la segunda mitad, ya muy cerca de lo que va a ser el final de este segundo semestre. Bueno, viene una parte que hay que considerar, que tiene que ver con ya algunos criterios, algunas concepciones que tendríamos que tener a la relación que tiene la arquitectura con su papel histórico, que como parte de sus propósitos de la arquitectura es utilitaria. De tal manera que la función está íntimamente ligado con lo utilitario. Y por eso es prudente que después de haber visto todo lo que es la relación forma-espacio, todo lo que ha sido la forma, sus características, sus cualidades, todos los principios básicos y fundamentos del diseño, toda esta parte jerárquicamente hablando de lo que corresponde a la creatividad en cuanto a la forma, pero también en cuanto a esa parte creativa de lo que es el espacio como tal, en su concepción amplia, ahora dirigida hacia lo que va a ser el espacio arquitectónico. Vamos a abrir esta parte que tiene que ver con un tema nuevo que se perfila hacia la función de lo arquitectónico. Y cuando hablamos de la función, tenemos que hablar de lo utilitario, como bien ya lo dijimos, pero tendríamos que dirigirlo hacia lo que es la materia prima de la arquitectura, que es precisamente el espacio arquitectónico, en sus dos facetas que ya vimos, como espacio negativo y como espacio positivo. Uno, el positivo, que configura y define límites del espacio, y el otro, que es resultado calculado y previsto y diseñado como espacio negativo, y que se determina al final del día como un espacio interior, semi-interior, y el exterior, donde el espacio positivo es el límite, este gran envolvente, esta piel de la arquitectura que tiene doble contacto, un contacto con el espacio exterior y uno contacto con el espacio interior. Esta simbiosis en unidad dialéctica del exterior con el interior, en unidad, no en contraposición, merece parte de lo que va a ser ahora nuestro estudio, pero de cara hacia lo que es cómo concebir el espacio desde su parte utilitaria, desde su propósito e intención funcional. De tal manera entonces que para poder comprender esta materia prima de la arquitectura, que es el espacio arquitectónico, en esas dos concepciones dialécticamente hablando, tenemos que, en consecuencia, dirigirnos hacia lo que y nos remite de una manera sí o sí de establecer que el espacio arquitectónico como satisfactor de las necesidades del ser humano. Es decir, la madre-padre, y vean cómo lo digo, la madre-padre, como una sola concepción, la madre-padre del espacio arquitectónico son las necesidades del ser humano. Por el hecho mismo de que el ser humano tiene un cuerpo físico, está en el planeta Tierra,
existe en el planeta Tierra, producto de toda una evolución. Y en su entidad animal y en su entidad animal racional, en su entidad como animal con conciencia, producto de una evolución, ha determinado en ese proceso que a partir de ciertas necesidades, de ciertas actividades, es que va a generarse lo que va a ser posteriormente un montón de productos que son diseccionados, son diseñados. Diseño viene de disección, de tirar una línea para delimitar, determinar y completar lo que sería a partir de una serie de trazos concebidos, hechos en el papel o directamente sobre la transformación de ciertos elementos naturales, realizar una serie de objetos, entre ellos los objetos urbano-arquitectónicos, desde su parte muy básica y primaria hasta lo más complejo. Y en ese proceso, entre que el ser humano va satisfaciendo sus necesidades en toda la amplia gama con determinadas actividades, es que aparece el fenómeno arquitectónico. Pero finalmente son las necesidades de salvaguarda, las más básicas, las que están en la base, que después vamos a hablar de lo que son las necesidades en cuanto a cómo se pueden clasificar o concebir, y veremos por ahí, entre otras cosas, la pirámide de Maslow, pero también veremos todo lo referente a lo que este insigne arquitecto experto en hospitales ha trabajado de manera excelsa, ¿no? Y nos referimos tanto a Enrique del Moral como a este afamado arquitecto, este arquitecto al que me refiero es Enrique Yáñez. Ya habíamos comentado, es un experto en diseño de hospitales, pero no solamente en diseño de hospitales, sino en una arquitectura excelsa en muchos órdenes. Y bueno, él aparte es teórico, es un arquitecto teórico y práctico. Recuerden que de preferencia un arquitecto práctico normalmente tiene un respaldo teórico relevante, básico, fundamental. En la medida en que existe esa, también en la dialéctica de lo teórico práctico, armonizada, da mejores resultados en la práctica profesional. El mismo Luis Barragán tenía esa parte también teórica, básica, contada, muy contada, pero con un grado superlativo de esencia, de tal manera que no tuvo que desarrollar ni grandes tratados teóricos ni mucho menos. Simplemente era la pura carnita y la pura esencia de la teoría. Bueno, Enrique Yáñez también desarrolla toda una serie de conceptos que tienen que ver tanto con el proceso de diseño como todo lo que tiene que ver con las necesidades y las actividades del ser humano, que son, y lo vamos a trabajar más adelante, todas las actividades son necesarias para satisfacer una necesidad en concreto. Eso lo vamos a ver con más detalle. Ahorita lo dejamos apuntado de esa manera y lo vamos a esclarecer con la calma que merece este tipo de temas y de conceptos a desarrollar. Entonces,
Enrique Yáñez tiene toda una clasificación también de lo que son las necesidades de espacio arquitectónico, que junto con las necesidades que establece y estudia Maslow, bueno, podemos darnos una idea de hacia dónde dirigirnos. Pero siempre, y de preferencia, la parte histórica de cómo han evolucionado todas las actividades que el hombre ha desarrollado para satisfacer determinadas necesidades, es prudente hacerlo para poder tener este desarrollo evolutivo y ver en qué momento aparece la necesidad de satisfacer el espacio arquitectónico desde el punto de vista de una actividad ya de corte artificial que le da la categoría al objeto urbano arquitectónico de ser un artificio. Es decir, viene una transformación en el planeta Tierra de una de sus criaturas, trabaja a partir de sus necesidades la transformación con una serie de productos naturales y materiales de la naturaleza, transforma algo diferente a lo que la naturaleza viene haciendo, donde la mínima conciencia, la mínima inteligencia y la creatividad al servicio de la satisfacción de necesidades humanas establece la aparición no solamente del objeto arquitectónico, sino de una serie de objetos. Ya lo veíamos en la lectura sobre qué es el diseño de Leonardo Benévolo, donde habla de cómo nacen los objetos. Habría que ver también, a propósito de esta frase que acabamos de comentar, de cómo nacen los objetos, leer esta lectura del libro de Bruno Munari, Cómo nacen los objetos. Y junto con esta lectura de Leonardo Benévolo, de qué es el diseño, en la cual apunta que todo objeto surge de una necesidad y que la parte esencial de estos diseños, de esos objetos utilitarios, está precisamente en que sean útiles, en que sirvan en su parte de corte funcional. Pero también, tanto Enrique Yáñez como Maslow, como el mismo Bruno Munari y un dejo de Leonardo Benévolo, dejan claro que no solamente de pan vive el hombre, sino que también necesita satisfacer otras necesidades, no solamente de corte material básico y fisiológico, sino que tiene que, por un proceso evolutivo, en donde se van incrementando las necesidades de las básicas, que esas siempre van a ir prevaleciendo con ciertas transformaciones, hacia otras necesidades que ya van a tener que ver con la evolución hacia la conciencia del ser humano. Y cuando aparece la conciencia y aparece la figura de poderse observar a sí mismo, el ser humano, y poder establecer y entrar en el plano de los silogismos, de la razón, de la cuestión existencial y demás, empiezan a surgir otras necesidades de corte emocional y de corte psicológico, mental y espiritual. De tal manera que todo eso va a generar toda una generación de necesidades también. También mencionaremos en lo que sería esta apertura de esta nueva etapa en nuestro curso, hablaremos también de lo relevante que es todo este cúmulo de necesidades que no solamente utilitarias, sino que son básicas también
para la realización personal de los seres humanos, en unidad y en armonía con sus diferentes contextos, como el artificial y el natural. Para ello, entonces, en esta etapa vamos a entrar a esta parte de realizar y utilizar una breve visión histórica de la satisfacción de las necesidades espaciales del ser humano, y lo estaríamos viendo como un subtema de acá, ¿no? Del espacio arquitectónico como satisfactor de necesidades del ser humano. Y entonces queda, y repetimos, breve visión histórica de la satisfacción de las necesidades espaciales del ser humano. Recuerden que el ser humano necesita satisfacer. ¿Qué es satisfacer? Es precisamente por una cuestión primeramente básica de subsistencia, de salvaguarda física, y ahí aparece una serie de necesidades de tipo fisiológico, como el comer, por ejemplo, el alimentarse. Sabemos perfectamente que tenemos un cuerpo físico y por lo tanto necesitamos alimentarnos para poder tener, dentro de un proceso digestivo y después escatológico, es decir, terminar esa digestión mediante un proceso químico y bioquímico en nuestro organismo, generar lo que comemos, transformarlo en energía para movernos. Pero el cuerpo se cansa y necesita descansar, y por lo tanto necesita satisfacer necesidades de descanso. El trabajo aparece como tal, y en el trabajo viene la posibilidad de ser más eficiente en hacerlo para poder tener más tiempo de descanso en un momento dado. Y al hacer las cosas con más eficiencia empieza la posibilidad de generar la creación de herramientas y demás. Pero ya nos estamos adelantando un poquito a lo que sería ya el tema como tal. Es el vislumbre que tiene que ver con esto de lo que es la satisfacción. La satisfacción, entonces, es llenar esa necesidad que es válida, que es razonable hacerlo, porque tiene que ver con la salvaguarda. Y después aparecerán otras, como el descanso, y así sucesivamente. De tal manera que entonces el ser humano ha estado muy activo desde tiempos primigenios. Entonces nos vamos a la imagen, y lo que vamos a observar aquí no es otra cosa más que un proceso evolutivo del ser humano, del hombre, en el cual estamos hablando de más de 50 millones de años, en los que, a partir de la teoría de la evolución de Charles Darwin, se ha determinado, bajo ciertas demostraciones de tipo antropológico, cómo ha podido ser esta evolución. El ser humano, entonces, cuando en esta etapa se encontraba en la parte selvática, en la parte de los árboles, se cree que era un primate como tal, la ciencia así lo ha venido demostrando, y que por ciertas cuestiones relacionadas con la transformación del planeta, tuvo la necesidad de bajar hacia las estepas, hacia el valle, por una cuestión de corte ecológico en la que seguramente se acabó esa parte arbórea y tuvo que bajar a la parte de los pastizales. Al bajar a la parte de los pastizales, que eran altos, tuvo que, para cuestiones de salvaguarda, después de estar en la parte alta de los árboles y tener una visión y dominio de la situación, seguramente abajo perdió esa visión y
tuvo que en millones de años evolucionar esta parte que tiene que ver con tener una visión del contexto en donde se encontraba. Es así que empieza a erguirse, y en el erguir empieza ya una aceleración del proceso. Me cruzo, una disculpa, estamos aquí entonces cuando esta parte en la que se yergue el ser humano viene obviamente acompañada de un cambio en su anatomía. Puede ya inclusive correr, y empieza una serie. Aquí ya vemos a este homínido con un tronco, lo cual al mismo tiempo va a servir posteriormente para generar las primeras herramientas. Vemos cómo el ser humano en sus orígenes va a generar con los ciertos descubrimientos como el fuego, pues una situación y una gran posibilidad de desarrollo. Vemos aquí que con el choque de los pedernales y con hojarasca puede generar el chispazo con el pedernal, el chispazo para después procurarse el fuego. Sabemos, apenas mi hija me acaba de comentar que existe una población en el mundo que todavía no puede generar el fuego a la manera como en esta etapa ya lo estaba realizando el ser humano, lo cual sería bastante interesante saber cómo es ese proceso civilizatorio que están viviendo esta comunidad. El no generar fuego establece que te quedes, no quiero llamar la palabra estancado, porque tendríamos que entonces cuestionar si realmente el proceso y el progreso que tenemos es realmente un progreso. Podemos hablar entonces de un falso progreso el que tenemos, puesto que no hemos podido de manera homogénea y humana satisfacer necesidades muy básicas de un gran sector de la población, al grado de que tenemos diferencias sociales muy tremendas, donde la riqueza está acaparada por unos cuantos, mientras otros carecen de lo estricto. Entonces, nuestro progreso realmente está con cimientos de arena, y los únicos que están fincados son cierto grupo y sector social. De tal manera entonces que esta población que no ha descubierto el fuego, bueno, seguramente está satisfaciendo necesidades muy básicas, pero de manera comunitariamente homogénea. Y ahí no es una cuestión de comparación, pero por lo menos hay cierta homogeneidad en la satisfacción de ciertas necesidades. Bueno, esto de generar el fuego ya es en sí todo un proceso donde se utilizan herramientas en un espacio determinado, en un lugar determinado, con ciertas condiciones. Vemos aquí esta otra escena que tiene que ver, aquí vemos unos mamuts, aquí vemos estos elementos verticales, que no es otra cosa más que varas, ya con algunas puntas de obsidiana o de algún tipo de piedra, y que en la generación ya de estas herramientas está determinando, junto con la oposición del dedo, este dedo oponible que tenemos aquí, este es el que permite poder tomar las cosas y poder hacer de mi herramienta un pincel o una lanza. De tal manera entonces que en nuestras sociedades actuales, gran parte de la creatividad y de lo que hemos avanzado, muchos han utilizado todo como para hacer la guerra, proyectiles. La creatividad al servicio de hacer la guerra, o de hacer cualquier tontería de corte cultural al servicio de satisfacer necesidades banales prácticamente, o generar gran parte de lo que son herramientas al servicio
de satisfacer necesidades reales e importantes. Bueno, las herramientas, aquí vemos ya otra que tiene que ver con moler ciertos frutos, me cruzo, ciertos frutos para la alimentación. Es así entonces que después de la cueva, que ahí la cueva es todavía este espacio negativo con la roca que genera el espacio positivo, que configura ese espacio de cavidad que el hombre, el ser humano, le da la utilidad que la naturaleza le provee simplemente como algo casual, y que él, al ver la cavidad, le da esa utilidad. Aquí todavía entonces la arquitectura no aparece como tal, como un satisfactor de necesidades espaciales del ser humano. Es cuando, por ejemplo, en esta primera casa, según Viollet-le-Duc, un gran teórico y arquitecto importante, y que esta imagen viene en el libro de Víctor Manuel Ortiz, La casa a una aproximación, de la UAM Xochimilco, un profesor que tuve el gusto de tener en su momento, precisamente cuando estaba arrancando la carrera, un tipazo este arquitecto. Ese libro es muy importante que lo lean, La casa, una aproximación, de Víctor Manuel Ortiz. Y vemos entonces esta imagen de Viollet-le-Duc, en la que hace este dibujo, imaginándose cómo pudo haber sido la utilización de ciertos elementos vegetales, árboles tiernos en su crecimiento, cómo disponerlos y después cerrarlos en uno vertical en la parte de arriba, hacer un amarre y generar lo que después para los indios Sioux era muy sencillo, generar los famosos tipis, que eran estas arquitecturas que son transportables, fácilmente transportables, y que era la gran arquitectura flexible y efímera en cuanto a su establecimiento en un solo lugar, era transportable. Esta no. Y entonces vemos cómo ya tiene ya los primeros elementos, obviamente la apertura para entrar al espacio negativo, privado e interno, y separado de un espacio público, donde vemos que el hombre siempre ha estado en clan, en comunidad. Una de las cualidades del ser humano es un ser gregario, es decir, es un ser que satisface sus necesidades gregariamente, se necesita unificar, no es un ser que nace y se olvida en poco tiempo de la relación con la familia, con los padres. Sigue agregándose, sigue relacionándose para unificar esfuerzos, para unificar diseños de estrategias para satisfacer necesidades del ser humano. De tal manera entonces que hasta para la construcción, en las partes básicas de lo que sería la arquitectura, en sus primeras facetas, vemos estos conceptos que empiezan a aparecer, ¿no? Por aquí me llama la atención cómo apunta Víctor Manuel Ortiz cuando dice acepciones en relación con la casa, ¿no? Habla de la casa como ese gran concepto que devela lo que va a ser el origen posterior de lo que van a ser todas las tipologías arquitectónicas. Ustedes, y apunten en su cédula la importancia que tiene la casa en su concepción más amplio de lo que es y de fondo la esencia de lo que es la casa. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del origen de lo que van a ser todas las tipologías arquitectónicas habidas y por haber. Es decir, estas tipologías
que tienen que ver con todas las actividades y necesidades que el hombre satisfacía y realizaba primeramente en la casa, en este espacio del cobijo. De ahí está el origen de lo que van a ser después todas las demás arquitecturas. En las demás imágenes vamos a ir apuntando cómo de la casa salen lo que van a ser las posteriores arquitecturas. Pero tendríamos que entonces conocer primero esa gran concepción de lo que es la casa. Por eso este libro tendrían que estarlo leyendo y tendrían que empezar a utilizarlo como citas textuales para la elaboración de sus respectivas cédulas. Y al mismo tiempo, nutrirse de ese libro, que es una fuente, hay que abrevar de esa fuente, satisfacer la necesidad de conocer cuál es la concepción en torno a lo que es la casa, aproximarse, como dice Víctor Manuel Ortiz, hacia lo que es el concepto de la casa, para poder estar en condiciones de diseñar una casa posteriormente. Entonces, la casa, dice Víctor Manuel Ortiz, en este libro, se refiere a la casa con varias acepciones, ¿no? Como la concha. La concha, sabemos que para los nautilus, para ciertos moluscos, es el resultado de la autoconstrucción de su propia cavidad protectora. Esto es prácticamente algo poético, es algo de fondo, es algo que nos tendría que dejar la parte esencial de lo que el ser humano tendría que detenerse y en esa detenerse para observar cómo es este proceso y cómo tendría que ser nuestro proceso de la satisfacción de nuestras necesidades de cobijo esencial, que primeramente es nuestra casa. Posteriormente pueden ser una escuela, un mercado, lo que sea. Pero hasta estos tienen que concebirse a partir de esta célula esencial, que es una célula de la necesidad más básica que hay del espacio de cobijo, y que es el origen de la arquitectura en su parte más profunda de cara a las demás tipologías satisfactoras también de espacio arquitectónico. Es así que entonces la concha, que es esa autoconstrucción biológicamente hablando, y que seres que son parte de la naturaleza pueden procurarse. La concha, seguida de otra acepción, el caparazón. ¿Sí? ¿Cuántas seres, animales, recurren a por su propio crecimiento anatómico, se dan en cuanto a evolución, a generar como parte de su unidad física tener ese caparazón? Y tenemos las tortugas, tenemos los armadillos, tenemos cualquier cantidad, los mismos caracoles terrestres, etc. O sea, tenemos realmente una gama impresionante de lo que sería el caparazón, y que no es otra cosa más que espacio positivo que deja un espacio negativo de cobijo para el habitador. Tenemos también otra acepción, que es el nido. Este ya está requiriendo que el ser animal recurra a la recolección de una serie de elementos y así procurar satisfacer una necesidad reproductiva inicialmente. El nido lo que va a procurar es generar las condiciones de confort, de temperatura, de ventilación, de tamaño,
de espacio negativo con elementos positivos que van a procurar generar ese espacio necesario para que un ave o un mamífero, etcétera, puedan, después de una gestación, ya sea ovípara o vivípara, continuar con su evolución de subsistencia en condiciones que le correspondan favorables para subsistir. De tal manera entonces que vemos entonces a los castores que recurren a varas para generar toda una ingeniería y toda una arquitectura debajo del agua para protegerse del resto de las fieras y demás, procurar primeramente satisfacer su necesidad de salvaguarda y generar un hábitat necesario que ha sido producto de todo un proceso evolutivo. Los pájaros, vemos cómo van y recogen una pajita, recogen un pedacito de... Me ha tocado la otra vez que Helga, la perra pastor alemán, ya es viejita y se le caen a mechones sus pelos. Y vi como un pajarito se llevó prácticamente un mechón de pelos de Helga a su nido. Finalmente esos pelos son y pueden dar cierta posibilidad de conformación, sirven como material para conformar el nido. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que garantizan, por su estructura, una posibilidad térmica para que se generen las necesidades de confort térmico para que las crías se puedan lograr. El nido, toda una gran concepción de espacio de cobijo. Tenemos también el rincón. El rincón ya viene siendo un espacio concebido mentalmente en cuanto a que el rincón tiene que ver con esquina, tiene que ver con esta angulosidad que dan dos planos verticales. El rincón es la parte más cercana a la unión de dos planos, que por lo tanto esta protección espacial del rincón obedece como espacio satisfactor también, y es una acepción conceptual que está en la memoria colectiva de la humanidad y que de repente podemos venirnos a decir, me voy a mi rincón, es decir, me voy a mi espacio donde puedo satisfacer ciertas necesidades de recogimiento, ciertas necesidades de interioridad hacia lo que es un repliegue de mi persona, de mi ser, en relación con el mundo exterior. Ya estamos hablando, por lo tanto, de un espacio un tanto artificial, pero también puedo tener rincones con características naturales y los busco. Es así que la arquitectura no se puede aislar completamente del espacio natural. La arquitectura tiene sus rincones artificiales y la naturaleza tiene sus rincones naturales, pero finalmente la esencia se guarda en cuanto a que los rincones se remiten también a esas necesidades de protección, que no son otra cosa, y esa reminiscencia de sentirnos cobijados y protegidos. Es el gran recuerdo de estar en el útero materno, donde todas las necesidades estaban satisfechas, las de temperatura, las de alimentación, las de protección, etc. El ser humano, por lo tanto, una vez que sus pulmones se abren y lloran por un acto reflejo en el nacimiento, y aparece la luz ante sus ojos, pareciera que viene un sentimiento de cierta soledad
que va a ser el proceso de tu vida evolutiva y que de la dependencia en la satisfacción de las necesidades viene toda una carrera hacia la independencia en la satisfacción de las mismas. Y es ahí, en ese proceso, que se encuentra con una serie de identificaciones que tienen que ver en primera instancia con la concha, con el caparazón, con el nido, con el rincón. Casi la historia del ser humano es el ser humano en busca de su nido, de su rincón, que le posibilita recobrar las energías para poder encarar la vida en el exterior, en el interior y en el interior muy profundo de su ser. Ese espacio se replica en el espacio arquitectónico y en el espacio urbano y en el espacio natural en relación con el espacio arquitectónico. Otra acepción, y terminamos para seguir con otras imágenes, es la crisálida. La crisálida. La crisálida no es otra cosa más que este proceso de transformación. El ser humano tiene una etapa en la que tiene esa dependencia de la naturaleza y que en el ser humano está satisfecha por los padres, en el mejor de los casos. Cuando no es así, el ser humano desde temprano abre un proceso de maduración en el cual va haciendo los ajustes necesarios para procurarse cubrir esas, desde la independencia, cubrir esas necesidades. En los animales, tempranamente en muchos, dan a la luz la yegua, da la luz la elefanta, da la luz la jirafa, etc. Y estas crías se paran casi inmediatamente y empiezan a entrar en un proceso de cierto tiempo de dependencia en cuanto a su alimentación y demás, y después viene una separación pronta. El ser humano es el ser que necesita más tiempo para separarse del ámbito familiar. Es así que en ese proceso, el ser humano, como en una mariposa, que tiene un proceso en el cual hay una transformación y tiene que refugiarse en ese armado intuitivo en el cual se va envolviendo ese gusanito y que forma un espacio negativo a partir de un pequeño hilo tipo seda que genera una protección para estar prácticamente ahí durante un determinado tiempo. Una especie de noche oscura de San Juan de la Cruz. O un proceso de desarrollo espiritual en el cual este gusanito hace intuitivamente, por necesidad de transformación de su ser, de manera inconsciente, y se envuelve. Un determinado tiempo empieza una transformación como tal. Lo que era el gusano se transforma en una mariposa excelsa, de color, de brillo, de vitalidad, con otras posibilidades, con otros dones y talentos. Desde el punto de vista intuitivo y desde el punto de vista ya designado por la naturaleza misma, en una genética también confinada y encauzada. El ser humano también tiene estos estadios en los que va y puede procurar envolverse en una crisálida, entrar en un proceso de oscuridad, verse con todos sus demonios, etc., porque es un proceso de muerte, y resucitar en una transformación de corte espiritual. Ahí estamos hablando de que el ser humano no solamente satisface necesidades de corte
alimenticio básico, de corte del descanso básico, del corte fisiológico, de fecar, orinar, tener relaciones sexuales, etc. Son todas estas, básicamente, tienen toda la posibilidad de ser trascendidas hacia estadios más elevados, que tienen que ver con el encuentro con uno mismo. Volvemos casi a la intención mayor que habíamos hablado en otras sesiones, al encuentro con uno mismo, para poderse encontrar en el exterior con los demás y con el todo. Contexto artificial, contexto natural, en unidad armónica. De tal manera entonces que la crisálida es ese poder de transformación que sí tiene el ser humano, no solamente en lo individual, sino también como sociedad humana. Ahorita estamos viviendo un proceso de transformación donde los que de alguna manera nos resistamos al cambio, vamos a entrar en situaciones de sufrimiento. Los que nos resistamos a aceptar las cosas como son y hacer ajustes creativos, no solamente en el proceso arquitectónico como estudiante de arquitectura, sino como cualquier otra persona, si no hacemos esos ajustes creativos y no vemos esto como una oportunidad de crecimiento, todo esto que estamos viviendo en este momento de esta pandemia, difícilmente podemos generar esa transformación que nos va a poner en las mejores condiciones sutiles de nuestra propia evolución, no solamente física y emocional, sino también espiritual. ¿Aquí qué tiene que ver la arquitectura? Muchísimo, muchísimo. La arquitectura tiene que dejar que el individuo, la persona, el habitador, en lo individual, en lo colectivo, en lo familiar, etc., pueda asirse de situaciones para completar el nido. Tiene que asirse de poder incitar en la persona que genere su hilo de seda para poder que el espacio arquitectónico ayudar a incentivar ese proceso de interiorización de la persona. Tiene que procurar ser concha protectora, caparazón de cobijo, nido de satisfactores de confort para no solamente sobrevivir, sino sobrevivir a toda la carga de impacto social que estamos teniendo. La casa como tal y el espacio arquitectónico son espacios de recuperación de esas energías y de el espacio donde se van a generar todas las actividades para satisfacer esas necesidades de espacio. El rincón, no se diga, nuestra psique necesita tener ese espacio de retraimiento después de haber convivido socialmente y tener el tiempo necesario y el lugar necesario con las condiciones de confort necesarias de ventilación, iluminación, mobiliario y demás que me garanticen poder estar bien conmigo mismo para de alguna manera desintoxicarme de todo ese contacto exterior que tuve, necesario también en su momento. Y entonces me va a poner otra vez, ya una vez recuperado y cargando energéticamente lo correspondiente, ya estoy en disposición para volver a estar en el mundo. La arquitectura, como tal, entonces, es ese espacio que me va a posibilitar ese espacio de retraimiento. Entonces eso, tengámoslo bien apuntado, porque cuando ustedes diseñen, como en estas instancias, ¿no?, donde ya el enramado más la aplicación de pieles posiblemente o de lodos para ir cerrando esos espacios, va habiendo ya una evolución de la anterior imagen a esta, ya hay un paso.
hay un paso para lo que después va a ser la evolución también del espacio arquitectónico. Vemos entonces cómo las actividades organizadas van siendo actividades que se hacen ya en el espacio exterior. Aquí en la casa se quedaban normalmente las mujeres, algunos hombres, y empezaban en equipo de trabajo, mujeres, hombres, a satisfacer en conjunto todas las necesidades, ¿no? Aquí ya aparecen manifestaciones de espacios incipientes de lo que pudieron haber sido las primeras casas. Vemos cómo aparecen los primeros delimitadores físicos del mismo, el concepto de puerta con la tranca, dos elementos verticales, dos puntos en términos formales, un eje compositivo, y la abertura, donde se utilizan ya elementos lineales para generar un plano superior de cubierta, las piedras, un plano vertical, y bueno, todo esto empieza a la fiesta de la evolución del espacio arquitectónico de cobijo, donde la transformación por medio de la casa hay una serie de subproductos como las pieles que van a servir por inducción de si el animal tiene piel, esta puede servir como una superficie de cobertura, y aparece el concepto de la curtiduría. Empiezan a curtir la piel poniéndola al sol, estirándola, dándole las posibilidades para después utilizarlas como vestimenta. Entonces es en la vivienda donde va a aparecer el concepto después del taller de curtiduría. En la vivienda es, y vamos a irlo conforme vayan apareciendo las imágenes, cómo van apareciendo las posteriores arquitecturas. Aquí ya vemos que lleva trigo esta mujer, obviamente ya tuvo una herramienta para haberlo cortado, y aparece obviamente el concepto, cuando aparece la agricultura aparece el sedentarismo. Antes eran nómadas, iban a través de la búsqueda del alimento, ya sea de los frutos o de los mamuts. Por lo tanto, las rutas nómadas iban en función de los búfalos, en función de los mamuts, en función de los frutos. Cuando por casualidad crecen las semillas y aparece los trigos, etcétera, aquí en México el maíz, o en América, en Europa el trigo, por casualidad se dan cuenta de que eso lo pueden cultivar, es decir, lo pueden manipular, las semillas las pueden sembrar, y entonces ya no es necesario ir en busca de, y por lo tanto entonces aparece la casa con una sede. De la casa se van del espacio de la casa, se van a la casa de animales, pero teniendo como sede la vivienda. Y entonces, con la agricultura ya no es necesario desplazarse. Aparece por primera vez entonces el concepto de caserío. Vemos aquí cómo empieza la primera depredación, que antes pues no pintaba, puesto que el hombre únicamente lo necesitaba para satisfacer necesidades muy básicas de vivienda, como elementos que servían para la construcción de sus viviendas y para, una vez ya descubierto el fuego, tener esa posibilidad de poderlo mantener. Vemos también cómo la madre es maestra del niño o la niña y le está enseñando cómo trabajar la piel. Y como esta actividad, la de preparación de alimentos, o en un momento dado la tala o el segado del trigo, los niños iban aprendiendo. Aparece la escuela en la casa. Esto ahorita en este momento pues ustedes tienen la escuela en la casa. Se regresaron todas las actividades prácticamente productivas a la casa. Ahorita deben estar padeciendo esa situación algunos, los que se resisten más o los que nos resistimos más. Pero aparece el concepto de la escuela en la casa. Aquí está el origen de las escuelas.
La casa, por lo tanto, subráyenlo, es la madre de todas las demás arquitecturas. Todas las demás arquitecturas tienen su origen en la vivienda primigenia. Vemos cómo hay arquitecturas que se adaptan a su medio y a su contexto, ¿no? Una arquitectura de palafitos que no es otra cosa más que satisfacer necesidades en relación con el contexto. Y aquí entonces habría que subrayar, cuando hablamos de una breve historia de la satisfacción de las necesidades espaciales del ser humano, tendríamos entonces que hablar de dos grandes contextos que se deben tomar en cuenta, ¿no? Uno, que es una limitantes, vamos a poner limitantes, y configuradores del espacio arquitectónico. Ya vimos que el espacio arquitectónico es nada más ni nada menos que producto o es el satisfactor de las necesidades de espacio del ser humano. Pero este tiene ciertas limitantes, ¿no? ¿Qué limitantes tenemos principalmente? Bueno, tenemos el contexto natural, primero. Todo lo que tiene que ver con el contexto natural. Sobre todo en estas primeras etapas de la aparición de la vivienda y de lo que después en su evolución se fue dando. El contexto natural, ¿no? Y al mismo tiempo el contexto artificial. El contexto artificial hoy en día es muy poderoso, ¿no? El contexto artificial es el artificio que ha creado el hombre para satisfacer sus necesidades de espacio y sus necesidades básicas en lo general. De tal manera entonces que entre estos dos contextos son los grandes determinadores de cómo es que se van a satisfacer las necesidades de espacio urbano arquitectónico. Y a partir de qué y cómo, con qué actividades es que se van a satisfacer. Con qué y cómo tipo de mobiliario, objetos, espacio, tectónica, es decir, sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones, dependiendo el momento histórico, dependiendo el proceso civilizatorio en el que se encuentre y dependiendo de un contexto natural, cómo está determinando desde el punto de vista climático, geográfico y de esa geografía humana y social, cómo es que se van a satisfacer esas necesidades. ¿Quién y cuántos y cómo es que sí pueden o no satisfacer determinadas necesidades de espacio arquitectónico? Porque este contexto artificial hoy en día está tremendamente contaminado por una desigualdad social producto de quienes ostentan el poder político y económico, determinan y han determinado cómo es que la riqueza se reparte. Esto, bueno, seguramente generará mucha polémica, pero de lo que sí es cierto es que no hay una plena satisfacción de las necesidades, puesto que algunas circunstancias determinadas desde el punto de vista contexto artificial, en su aspecto de proceso civilizatorio, político, económico, social, que determina de manera categórica quién y cómo se satisfacen las necesidades de espacio arquitectónico, las necesidades humanas. Hacemos un breve espacio y regresamos. Y bueno, vamos a proseguir con una serie de situaciones que pasan en esta evolución, donde el ser humano
va satisfaciendo sus necesidades a partir de una serie de actividades donde la parte creativa, y habría que ver y lean este libro que era para niños de la primaria en aquellos tiempos de la Unión Soviética, y en Cuba, por ejemplo, hay un libro que se llama Cómo el hombre llegó a ser gigante, escrito por Ilyin y Segal, donde precisamente en este libro de cómo el hombre llega a ser gigante, es a partir de ese quehacer del ser humano en ese proceso de satisfacer sus necesidades básicas, y empezaba por las no tan básicas a satisfacerlas, donde se ve que el trabajo, el manejo y construcción de herramientas, la inventiva, donde la parte creativa, y donde una vez desarrollado su cerebro, en un crecimiento por las proteínas que había comido, por distintos alimentos que tenían proteínas, fue creciendo este cerebro, y por lo tanto viene la opción de apertura creativa desde el punto de vista mental, y deja al ser humano, a diferencia de seres animales, de otros seres animales, lo deja en una posibilidad de tener un cierto libre albedrío, con un poder creativo para determinar la aparición, por ejemplo, del arco y la flecha, el aprovechamiento del fuego, la domesticación de los animales, el cultivo de la tierra, la transformación de ciertos alimentos y rituales, y por ejemplo ¿no? Que aquí estamos viendo cómo es el entierro de sus propios congéneres. Precisamente este acto creativo es único en la cadena evolutiva de los seres vivos, de mamíferos y demás, o de otros seres animales. Es así que el acto de enterrar a sus muertos es todo el gran proceso creativo propio del ser humano, que lo pone en otro nivel evolutivo desde el punto de vista social, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico. Y es así que con toda esta inventiva va generando diferentes tipos de arquitecturas que se van determinando y delimitando esas limitantes y configuradores del espacio arquitectónico del contexto natural, van determinando los diferentes tipos de arquitectura en sus materiales, en su tectónica, en su manera de ir configurando y construyendo esos espacios negativos propios de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Vemos cómo los beduinos, con estas arquitecturas de quitar y poner y disponer y transportar, o las arquitecturas más definitivas, donde los materiales y el sistema constructivo son más permanentes. Luego hay que ver esta imagen que nos remite a Rodin con esta imagen de el pensador. El ser humano, al tener este proceso evolutivo a nivel de su cerebro, que lo pone a partir del trabajo, con la generación de inventos y herramientas, con un tope en su creatividad, que al mismo tiempo lo va nutriendo en inventivas, necesita, por lo tanto, de todo un proceso mental, meditativo, contemplativo, en el cual, siguiente imagen, va por un lado hacia el interior para resolver un problema, para llegar a una solución. La satisfacción de las necesidades lleva y nos dirige hacia una solución. En la solución está la satisfacción, pero entre la identificación de un problema, es decir, la identificación de un problema, según Bruno Munari, está precisamente
en identificar dónde están las necesidades del ser humano. Sabemos entonces que vamos a ver en su momento, cuando hablemos con algunas cuestiones de Maslow, algunas cuestiones de Enrique Yáñez, de las necesidades de espacio arquitectónico, vamos a ver que estas, el diseñador, el arquitecto, el no arquitecta o arquitecto, una de sus labores dentro del proceso de resolver una problemática y llegar a la solución, en este quehacer hay todo un proceso de diseño que vamos a ver en su momento, qué es el proceso de diseño. Pero una de las virtudes, una de los ámbitos donde cada una de ustedes tendría que estar incursionando es en saber identificar dónde está el problema. Es decir, un problema, para poderlo satisfacer, lo que tienes que identificar primero es las necesidades. Un problema es problema porque hay una carencia. Cuando hablamos de carencia es que algo está haciendo falta por satisfacer. El hecho de que exista una carencia, hay un hueco que no está permitiendo satisfacer determinada necesidad. En ese sentido, la identificación de las necesidades en el terreno ya de lo arquitectónico y por lo tanto de lo urbano también, tendríamos que involucrar el ámbito también de lo urbano. Vamos a hablar entonces de necesidades de corte urbano que tienen que ver con la ciudad y de necesidades más particulares que tienen que ver en muchos de los casos con ámbitos que van yendo de lo muy urbano a lo muy íntimo, que normalmente coincide con la vivienda o con necesidades muy individuales. Es así que en esta parte, identificar las carencias de espacio arquitectónico o de espacio urbano son claves para poder llegar a una solución. Y como claves, no solamente es una, sino tenemos también este espacio que hay entre el problema y la solución y que obedece a lo que sería esta etapa del proceso de diseño. El proceso de diseño no solamente es parte importante, también requiere que la arquitecta y el arquitecto conozcan, y además en la historia de la arquitectura se ha visto así. Una imagen anterior, vemos aquí un rollo de un tronco de árbol y vemos ahí una serie de materiales un tanto ya transformados. Allá tenemos un puente que está hecho con granito, una piedra granítica. Eso significa que entre la piedra y la madera, ahora sí siguiente, existe una transformación de los materiales. Veíamos a los taladores de árbol, etcétera, cómo van transformando los materiales que en la naturaleza se encuentran, y según el contexto son los materiales. Hay contextos naturales donde hay mucha piedra, hay contextos donde hay más madera, hay donde hay de ambos casos, hay donde hay tierra y esta tierra se transforma junto con otros materiales naturales, que van a ser al final del día los materiales con los cuales se van a materializar los espacios que se requieren para satisfacer necesidades de espacio arquitectónico. Aquí vemos una arquitectura japonesa, estamos viendo un santuario y vemos cómo la materia prima de los troncos, casi en su origen natural, con una mínima transformación, junto con otras ya en forma de viguerías, etcétera, van siendo la materia prima de la naturaleza transformada para conformar y materializar un espacio arquitectónico, para satisfacer una necesidad de cobijo. Es así que aparece la arquitectura como un artificio, ¿sí? Aparece lo que sería el contexto artificial en materia de lo urbano arquitectónico. ¿Por qué del urbano? Habría que leer
para entender un poquito más esto y con más profundidad, este libro de arquitectura de ciudad de este arquitecto Rossi. El arquitecto Rossi, precisamente en el libro de arquitectura de la ciudad, establece cómo la arquitectura conforma la ciudad y cómo la ciudad es conformada celularmente por una serie de satisfactores arquitectónicos que por esta necesidad gregaria del ser humano se compactan en lugares determinados en el planeta y en ciertas regiones para empezar a manera de clan primero y a manera de caserío empezar una manifestación establecida y sedentaria que va en un proceso de evolución de lo que es un caserío a los grandes conceptos de pueblo, pasando por pueblo para llegar a los grandes conceptos de ciudad. Y después, en procesos históricos, evolutivos, en lo económico, en lo social y en lo político, la misma ciudad se va transformando en sí misma y va adoptando una imagen urbano-arquitectónica con un grado de complejidad en todas sus facetas de lo social, de lo económico, de lo político. Y donde la materialización de la arquitectura obedece a esos materiales y aportaciones como las hace Le Corbusier en cuanto a que el espacio arquitectónico necesita del conocimiento del ser humano, no solamente en su psique, sino en sus dimensiones. El ser humano en sus proporciones obedece y como producto de la naturaleza a las reglas matemáticas, geométricas, de geometría sagrada, que de alguna manera la naturaleza, como energía viva y latente, se da en la creación de vegetación, de minerales, de seres vivientes como los animales, como el mismo ser humano, y que todo ser humano guarda proporciones que bajo las leyes físicas, biológicas, químicas, obedece a leyes de la naturaleza. Y por lo tanto, proporciones casi alquímicas, matemáticas, geométricas, astronómicas y de toda esta energía que está fluyendo, tanto en minerales como en seres vegetales y animales, todo está establecido bajo ciertas dimensiones, ciertas proporciones, y las del ser humano no son ajenas a ella. Lo que estamos viendo es el modulor de Le Corbusier, donde no es nuevo, esto ya en el Renacimiento se sabía de todas las cuestiones de las medidas del ser humano, se sabe que esta longitud tiene que ver con tu altura, que el ombligo es la parte importante donde está el cordón umbilical y de ahí está toda esta parte energética muy poderosa, y a partir del centro viene una serie de dimensiones muy equilibradas, y que las flexiones de las articulaciones en extremidades inferiores y superiores nos van a determinar cómo van a ser los diseños para satisfacer determinadas actividades donde se requiere sentarse, donde se requiere estar parado, donde se requiere estar recargado, donde se requiere estar haciendo una actividad a determinada altura como en la cocina, o donde se requiere estar estudiando a una altura determinada. Y por lo tanto el conocimiento de las flexiones y movimientos de nuestro cuerpo, que es la antropometría, y en un ambiente hacia lo ergonómico, nos va a determinar lo que sería en el proceso de diseño realizar una serie de análisis ergonómico para determinar los niveles de confort para desarrollar una actividad determinada. Y el conocimiento del cuerpo es importante, que se manifiesta en las casas. Aquí este es un acabado en concreto aparente, donde Le Corbusier deja prácticamente en un boceto la importancia del ser humano casi plasmado ahí en el concreto
aparente. Pero en el mismo dibujo deja ver cómo el contexto natural, la luz natural, la cuestión que tiene que ver con el movimiento y la nubosidad, la parte de la vegetación, etcétera, las mismas vistas son parte del mismo contexto natural que limita y es determinante, y hay que considerar en el proceso de diseño para toma de decisiones para realizar un contexto artificial, o es decir, una arquitectura artificial, es un espacio artificial, no es la cueva, que es natural. La arquitectura es un artificio, y por lo tanto hay que considerar todas estas variantes de la naturaleza. Esos son los principios de Le Corbusier. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos lo que fue en su momento y pudo ser el gran valle de lo que ahora es la ciudad de París. Aquí vemos cómo cruza el río Sena, el valle, ese gran valle entre colinas, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, Montparnasse, ¿no? Que fue donde llegó a vivir Diego Rivera en su momento, y donde los artistas aquí vivieron muchos en su momento, ya cuando estaba la gran ciudad de luz, París. Pero vemos acá Montmartre, vemos diferentes montañas que llevan el nombre de un tanto relativo a lo que determinaron los romanos en su momento. Cuando estaba el valle como tal, en esta isla que se llama la Île de la Cité, la isla de la ciudad, donde, por cierto, en esta parte de acá está Notre Dame, este gran templo que se quema apenas a principios de 2020. Vemos cómo es cruzado todo este valle por el río Sena, dejando esta isla que, por ser isla, tiene ya las características para ser un espacio de contención y de posibilidad de cobijo. Es decir, en estos tiempos los que se instalan aquí primeramente son los parisí. Los parisí, por eso se llama París, ¿no? Los parisí era una tribu que se hace sedentaria y se instala en esta parte. Los parisí era se ponen aquí porque tenían, para empezar, las grandes ciudades europeas se asientan donde hay ríos, donde tienes agua potable, donde hay peces, donde está toda la parte que te puede ayudar a satisfacer más plenamente y más fácilmente y eficiente tus necesidades. Recuerden que la padre de las necesidades urbano-arquitectónicas son las necesidades, ¿no? ¿Sí? El espacio urbano-arquitectónico tiene en las necesidades y en su cobertura ese origen materno-paterno. Entonces, vemos entonces cómo los parisí se refugian en esa isla, pero no fue suficiente. Llegan los romanos, que tenían esta vocación imperialista de avasallar y extenderse por toda Europa. Llegaron prácticamente hasta lo que es la Gran Bretaña, y hasta ahí hay asentamientos en el mismo Egipto. La relación con Cleopatra y todo esto de los emperadores romanos, del emperador romano en su turno, Marco Aurelio me parece, y cómo esta gran avallazamiento de los romanos en torno a todo el espacio europeo, pues llegó fácilmente a las zonas de lo que ahora es Francia y de lo que es París. Entonces los romanos llegan y se instalan precisamente en la Île de la Cité. Los romanos no llegan avasallando matando a las personas como llegaron los españoles aquí, y como llegaron los norteamericanos con todas las tribus de los Sioux y de los Comanches y de los Pieles Rojas, que llegaron avasallando y matando. Los romanos lo que hacían era incorporarlos a su cultura, únicamente sometiéndolos dentro de la política, de la economía, y los integran. Inclusive ellos se nutrían de las aportaciones culturales que tenían en este caso los parisí. A donde llegaban los romanos, los incorporaban
y los integraban. Es así que entonces las ciudades se van haciendo mestizas y van sumando todas sus aportaciones de problemáticas urbano-arquitectónicas y de necesidades generales de la población, y esas maneras de satisfacer esas necesidades a partir de determinadas actividades donde se demanda espacio, mobiliario, equipo, instalaciones y demás, se van renutriendo en estos movimientos, inclusive imperialistas, ¿por qué no decirlos?, en los que una sociedad conquista a otra en un momento dado. Entonces se va enriqueciendo las maneras en las que se satisfacen las necesidades. Es así que se incorpora, por ejemplo, cierto tipo de arquitectura en sus templos, en sus organizaciones edilicias, en sus cuestiones de corte administrativo y demás, y la arquitectura es asimilada por los parisí y los romanos asimilan las cosas de los parisí. Aparecen los conceptos de fortaleza y demás, ¿no? Y además hay un factor muy importante: cuando crece la población se demanda más espacio y por lo tanto crecen las ciudades, y por lo tanto aparecen y van apareciendo nuevos servicios, nuevas necesidades espaciales. Lo que antes era la escuela ahora tiene que ser afuera. Lo que antes la cuestión económica se realizaba a partir del trueque, ahora es de otra manera, y por lo tanto van demandando diferentes tipos de espacios y tipologías arquitectónicas. Vemos aquí, por ejemplo, cómo ya la ciudad, los romanos traían broncas con otras poblaciones y demás, y se amurallan. Aparece el concepto de muralla, y son necesidades de protección, son de corte espacial, de salvaguarda y protección. Toda arquitectura es el resultado de ciertas determinadas necesidades en un determinado tiempo histórico. ¿Qué pasa? 1857, estamos dando un giro en la historia muy grande, pero ¿qué pasa? La ciudad medieval ya no era suficiente. Después de los romanos, obviamente pasan varios procesos civilizatorios y viene la Edad Media, donde la ciudad de París, con casas en madera, con tierra, con cubiertas en madera y pizarra para botar la nieve, etc. Ya no son, la ciudad medieval ya no es suficiente. Además, la población ya creció tremendamente en lo cuantitativo y también en lo cualitativo en cuanto a necesidades. Las de necesidades son ya otras y la ciudad ya no es suficiente. Habría que romperla, había que transformarla, y en 1857 el barón Haussmann, con una revolución urbano-arquitectónica, genera una serie de avenidas y grandes paseos, como el que va del Museo del Louvre hasta el Arco de la Defensa. Aquí estamos viendo la Plaza de la Étoile, ¿no?, de la Estrella, donde salen diferentes avenidas radiales de este punto, de esta puerta, de este arco conmemorativo de Napoleón, y que es el Arco del Triunfo, y que me va a generar una configuración de circulación vehicular y peatonal en la ciudad, articulando varios puntos de la ciudad de París bajo un concepto tremendamente moderno y funcional que satisfacía necesidades de higiene, porque París como ciudad medieval ya estaba rebasada, ya había habido demasiadas enfermedades de tipo intestinal, de varias patologías de corte urbano que habían costado muchas muertes en París. Es así que se hace toda una revolución sanitaria. Es cuando se hacen todas esas necesidades de que la gente no muera y demás, obliga a generar diseños que tienen que ver con la ingeniería, diseños que tienen que ver con el diseño de la urbanística, no solamente a nivel funcional, sino también estético. Y es así que la ciudad de París, el barón Haussmann determina por normatividad de imagen urbana 7 niveles con la mansarda con ese techo inclinado y las buhardillas para botar la nieve. Las mansardas vienen las inventa de alguna manera
o las posiciona desde el punto de vista estilístico y arquitectónico el arquitecto Mansart. Y entonces es un remate que tiene los 7 niveles más el remate de la mansarda con las buhardillas. Es algo típico de la imagen urbana de París, más las avenidas, los paseos, la incorporación de los árboles, el tener anchas avenidas hace que la higiene no solamente sanitaria de París, sino también a nivel visual, de generar paseos desde el punto de vista estético, con la incorporación de un equipamiento urbano que completa los servicios, es realmente una renovación que tiene que ver con satisfacer necesidades humanas, de espacio arquitectónico, de espacio urbano. París es un ejemplo de eso con el Barón Haussmann, 1857. Y tenemos entonces ahora lo que tenemos como París, una ciudad que se renueva y sigue renovándose. Después del Arco del Triunfo viene el Arco de la Defensa y la ciudad de París sigue creciendo ya con un cierto orden, obviamente con problemas, pero va satisfaciendo todo en función de la generatriz de las necesidades urbano-arquitectónicas. Vamos a continuar con un ejemplo que es propio de nuestra cultura, la Gran Tenochtitlan, el lago de Texcoco. Cuando llegan aquí la última tribu nahuatlaca y se aposenta o quiere aposentarse en lo que sería la tierra prometida, porque era un valle donde aparentemente se decía que iban a encontrar todos los satisfactores. Cuando llegan ya estaba poblado todo, tanto en Xochimilco como en lo que sería ahora Tlalpan, Chimalhuacán, etcétera, Tlatelolco. Toda esta parte ya estaba habitada en las orillas cuando llegaron los mexicas. Ellos, desde el punto de vista creativo, se adaptan a la situación y comen y satisfacen sus necesidades comiendo prácticamente lo que tenían, ¿no?, a la mano, puesto que no estaban en las mejores condiciones al estar ya todo habitado. Y comen entre ellos víbora de cascabel. A la postre viene siendo lo que sería uno de sus dioses, con Coatl, serpiente, ¿no? Y cómo después de haber satisfecho esas necesidades de corte fisiológico básico, que es la alimentación, con algo que realmente era pues prácticamente de sobrevivencia, puesto que no fueron del todo apoyados por las tribus que ya habían llegado en su momento. Estos, comiéndose ese animal rastrero, posteriormente aparece la figura religiosa en unidad con lo que es Quetzalcóatl, ¿no? Es decir, ellos, de satisfacer sus necesidades, fíjense bien, de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, comiendo serpiente, nopales y demás, aparece la figura del Quetzal, que es una figura que tiene que ver con el vuelo, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con saber manejar la horizontalidad de las necesidades terrenales, materiales y básicas, para en vuelo elevarse emocional y espiritualmente. Quetzalcóatl es una deidad de la gran dualidad de lo que es lo volátil y libre, de lo terrenal y material que me apega a la tierra. El Quetzalcóatl es esa figura que dialécticamente y espiritualmente me eleva como en lo colectivo y en lo individual. De tal manera entonces que este ejemplo de asentamiento de lo que va a ser la ciudad de la Gran Tenochtitlan es un proceso que básicamente se inicia con satisfacer necesidades muy básicas de sobrevivencia en una situación de un gran problema. Y es así entonces que aparece esta gran ciudad de lo que es Tenochtitlan. Regresamos para seguir ahondando al respecto. Estamos de regreso y continuamos con nuestra Gran Tenochtitlan. Decíamos, ¿no?, de que para llegar, cuando llegaron y no tenían manera de establecerse porque fueron copados prácticamente, no les permitieron tierra firme, ellos tuvieron que creativamente
generar y satisfacer sus necesidades. Es aquí donde esa evolución mental, creativa, a partir del trabajo, va incorporando en lo que sería un proceso de satisfacción de necesidades urbano-arquitectónicas a alguien. No es una ocurrencia, sino es el estar buscando la tentativa de solución. A alguien ensaya cómo, seguramente vieron algún islote por aquí de estos que flotan y posiblemente buscaron la relación de cómo ganarle, al no tener posibilidades en las orillas, buscaron la posibilidad de generar, ganarle al agua, ganarle espacio. Se dieron cuenta que en la orilla a lo mejor granos de maíz se quedaron y tenían entonces que el maíz crecía no estrictamente en la época que le correspondería por la temporada de lluvias. Y se dieron cuenta entonces que el agua les permitía, porque había una parte del agua que era salada y otra que era dulce. Pero en la parte que era dulce, crecía el maíz en la época que no. Y dijeron, ¿y qué pasa si entonces empezamos a sembrar? Pero tenemos que entonces procurar la tierra, que es el otro complemento, el agua y la tierra. Y siguiente, generan el concepto de la chinampa. No es del día a la noche, pero creativamente diseñan estas grandes plataformas primero para que es una estructura en enramado y en trama donde se aplica del fondo, se sacan todos esos limos sedimentados que son tremendamente producto de una descomposición de vegetales y demás, y que son muy ricos en nutrientes, y se van en esas tramas de madera de los grandes árboles que estaban en las orillas, que eran los árboles del ahuejote, que es un árbol muy de estar en el agua y que se ancla en el agua. Estos mismos ahuejotes, esas ramas sirvieron para hacer los entretejidos y generar esas grandes plataformas rellenas de tierra, y los mismos árboles con sus raíces se anclaban al fondo del lago y no dejaban que esas grandes chinampas flotaran a la deriva. Eso fue la gran inventiva para satisfacer necesidades de alimentación, es decir, tener cosechas durante todo el año, porque el agua prácticamente estaba allí en una tierra húmeda siempre, toda la temporada del año. Y entonces aparecen en la chinampa las nuevas necesidades de corte, aparecen no solamente las de satisfacción de necesidades básicas de alimentación y de cobijo, sino aparecen las de corte religioso con los teocalis, los templos, etc. Y obviamente después aparece manifestada toda la organización teocrática militar como parte de un proceso civilizatorio, un proceso civilizatorio donde la parte teocrática militar era sumamente importante y que se tenía que manifestar con edificios de gran jerarquía a nivel religioso y a nivel administrativo, político y militar, incluyendo la parte educativa, que en la parte del centro de nuestra gran Tenochtitlan estaban las escuelas del Calmecac y del Calpulli. Estas escuelas que eran necesarias ya no dentro de las viviendas, que se seguían dando ciertas cuestiones educativas como hoy en día se dan en la casa, pero que hoy en día, bueno, que en esos días acá se trabajó la parte de alguna manera institucional de la educación. En nuestro México a nivel prehispánico se establece a nivel institucional aquí en el mero corazón de la Gran Tenochtitlan el factor de la escuela. Y cerca de aquí en Tlatelolco, el gran mercado de Tlatelolco, como hoy tenemos el concepto esencial de lo que son nuestros mercados. Es así que las necesidades son madre desde la casa aparecen las demás tipologías urbano-arquitectónicas. Tenemos, esto es por allá en el norte del país, una ciudad también que satisface sus necesidades a partir de ocupar una isla y que hoy la podemos visitar, me parece que es cerca de Nayarit. Vemos una imagen de lo que pudo haber sido el esplendor de nuestra gran Tenochtitlan
Vemos entonces el hombre, el ser humano, las mujeres organizadas en sociedad como entes gregarios que en conjunto se ayudan a satisfacer no solamente necesidades de tipo fisiológico, sino también necesidades de corte religioso y espiritual dentro de un contexto determinado y en un momento histórico que determinó ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas maneras de satisfacer con determinadas actividades sus necesidades en toda la gama correspondiente, desde las básicas a las más elevadas. El mestizaje marca a México. Cortés con la Malinche ya no fue lo mismo. Toda nuestra cultura prehispánica viene cargada de toda la parte occidental. Los niños españoles no son puros en el sentido cultural, en el sentido de toda esta cosmogonía que cargan y que desde el proceso de mestizaje, con la imposición desde el punto de vista patriarcal, hay una imposición violenta donde esta mano, que es parte de un mural de Orozco, vemos como la imposición patriarcal sobre, anteponiéndose a nuestra cultura prehispánica, y que al mismo tiempo es sobre la parte femenina. Aparentemente hay una unión, pero bajo un control patriarcal muy poderoso que venía de Occidente, que después se va a manifestar en la ciudad. Aquí tenemos un cuadro de O'Gorman, donde ya el México ya no va a ser lo mismo, ¿no? Empieza a haber una dislocación de las clases sociales. Vemos cómo el indígena aparece como el maestro de obra. En ese tiempo se usaba mucho lo que es el overol. Vemos aquí con su cuchara y la interpretación de los planos ya de los arquitectos, las herramientas de construcción, el bote alcoholero, que hoy son las cubetas estas de pintura. Pero vamos, y O'Gorman con un plano antiguo de la Ciudad de México que deja ver ya materializado la ciudad que en ese momento estaba él pintando, donde aparece, me voy a cruzar, aquí si no se alcanza a ver, ojalá lo puedan ver, es un cuadro de O'Gorman, la estructura de hierro, la aportación tectónica de las arquitecturas de hierro. Aquí todavía no aparece la latinoamericana, me voy a cruzar de nuevo. Aquí está el edificio de la Lotería Nacional, la Catedral, Bellas Artes, este edificio que es muy típico de la arquitectura de Nueva York y Chicago, pero todavía no aparece aquí la latinoamericana, pero ya nos deja ver que la ciudad es diferente. Ya las necesidades han crecido, unas necesidades básicas necesarias y otras ficticias. Por primera vez vamos a hablar de la cuestión de necesidades ficticias o de deseos que tenemos en lo individual y de deseos que tenemos en lo colectivo y que se van a manifestar como necesidades que no son tan necesarias y que sin embargo van materializándose en las ciudades. Vemos también que existe en el proceso de diseño, existe una cuestión que como estudiantes de arquitectura tendrían que ustedes estar ponderando de manera categórica, que es que la arquitecta y el arquitecto tienen una responsabilidad social, una responsabilidad humana, una responsabilidad emocional y espiritual, no solamente de crear y diseñar espacios urbanos arquitectónicos que satisfagan necesidades básicas y de otras necesidades más elevadas. Y entre las necesidades básicas están las necesidades de seguridad física, de seguridad emocional y psicológica, de necesidad de construcción, es decir, de estabilidad. Y cuando un arquitecto, de manera inconsciente, cuando no calcula bien, estructuralmente hablando y constructivamente,
cuando por quererse ir de lado con el billete, generaron una serie de tranzas dentro del proceso de materialización de la arquitectura, con cochupos entre inmobiliarios, ciertos gobiernos del pasado y otros vigentes en determinadas zonas, han generado la gran especulación de las necesidades urbano-arquitectónicas de los individuos y de las colectividades de las ciudades, y han traficado prácticamente con las necesidades. Son los grandes lobos disfrazados de los grandes redentores de satisfacción de necesidades de vivienda. Los grandes que teníamos casi que agradecerles las grandes producciones de determinados bienes y servicios arquitectónicos que, según ellos satisfaciendo esas necesidades, en el fondo lo que están haciendo es satisfacer sus necesidades de ambiciones de poder. En lo individual, ustedes como arquitectas y arquitectos, es bien importante que diseñen adecuadamente los espacios, porque tenemos que satisfacer necesidades de estabilidad de los edificios, de meter los materiales adecuados, los calibres de varilla adecuados, los espacios adecuados. De otra manera, estos son escenas del sismo del 85, y ya ustedes vivieron seguramente el sismo que sufrimos en el 17. En igual fecha, 19 de septiembre. Vean, hay situaciones, hubo escenas realmente tristes que marcaron a nuestra ciudad y que marcaron el diseño. Hoy en día los reglamentos de construcción están trabajándose de otra manera para elevar los renglones, para salvaguardar que los espacios sean más seguros. Es así que entonces parte de todo esto que tiene que ver con el espacio arquitectónico como satisfactor de necesidades humanas pasa porque ustedes también tengan esa conciencia de que existen los famosos Don Urbano Mercader, ¿no? Dice, banda típica de Don Urbano Mercader. ¿Sí? Esta es una de esas caricaturas que salían antes me parece que en el 1+1. No me acuerdo si es de Magoo, no me acuerdo exactamente de qué caricaturista, pero es y deja ver este caricaturista en este dibujo cómo tenemos un contexto artificial que está rota y desarmonizada la ciudad, el tejido social. Cuando se rompe el tejido social en muchos pobres y pocos ricos, eso se va a reflejar en el espacio urbano arquitectónico. Tenemos aquí esta ciudad que bien pudiera ser, todavía no existía Santa Fe en esta fecha, pero aquí ya vemos un posible Santa Fe, y acá el resto de lo que sería Santa Fe, ¿no? Hay una parte que es originaria del pueblo, que no está en estas características, pero las ciudades perimetrales que antes y todavía siguen caracterizando ciudades como la Ciudad de México y zonas metropolitanas, son precisamente y reflejan ese desequilibrio, producto de ¿qué? Aquí dice, la música que va tocando Don Urbano Mercader es música que tiene que ver con represión, regularización, reacomodo, regeneración. En ese tiempo, reacomodo y regeneración tenía que ver con un proceso urbano arquitectónico de quitar gente en la bahía de Acapulco. Ustedes, los que conocen Acapulco, en la parte de la costera empieza una ladera a subir el cerro fuertemente, y esa parte vivían la mayoría de los originarios de Acapulco. ¿Qué vieron después de acabarse toda la costera, todas las inmobiliarias? Los grandes capitalistas vieron
todas esas laderas como un potencial de suelo urbano a explotar para seguir llenándose y engordando sus bolsillos. De tal manera que inventaron, junto con el gobierno en turno, en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, inventan un reacomodo, inventan una regeneración, es decir, les lavan el chícharo, quisieron lavar el chícharo a toda esta población de atrás de los cerros, mandarlos con viviendas nuevas, decirle, mira, aquí vas a tener una vivienda nueva, etc. ¿Para qué? Para reconvertir esas tierras, apoderarse de esas tierras el gobierno y comercializarlas con los grandes vividores del suelo urbano y poder, de alguna manera, traficar prácticamente con esos nuevos terrenos que tenían vista y en planos elevados hacia el mar. Ustedes, como estudiantes de arquitectura, por lo tanto, es importante arrastrar el lápiz, es importante entrar a procesos creativos donde su atención, su dedicación, su vocación, su pasión, su estudio, el ser macheteros, aquí no es una cuestión de talentos, algunos lo tendrán, que bueno, pero los que no, con el macheteo, se los juro que lo pueden sacar adelante y bien. En ese sentido, con conciencia del contexto natural, de no romperle la torre al contexto natural, de no romper el tejido urbano del contexto artificial, al contrario, retejerlo y revitalizarlo, satisfaciendo necesidades básicas y plenas de mejoramiento de la situación de todas las personas en convivencia en lo individual y en conjunto, porque uno también convive con uno mismo, esa satisfacción a partir de lo que la arquitectura puede procurar, tiene y pasa mucho también porque estudiantes hagan su chamba también, estudiantes y profesores. Aquí tenemos por acá hasta la arquitecta Niobe, por aquí el arquitecto Alfredo Muñoz Oscos y el arquitecto Nader, y vemos cómo se está trabajando sobre un trabajo de imagen urbana donde se extienden planos, donde se dibujaron esas fachadas para trabajar y retejer esa imagen urbana. Y no solamente la imagen urbana, sino los espacios de corte arquitectónico. Vemos la exposición de ustedes como estudiantes que deben montarse prácticamente de una manera proactiva, de una manera propositiva y pasional, pero consciente de la importancia de saber satisfacer las necesidades urbano-arquitectónicas, esas que van a hacer a las personas mejores, no a ciertos cuates que lo único que quieren es crecer en otro sentido. Vemos entonces que tenemos necesidades urbano-arquitectónicas de corte religioso, vemos que hay otras de corte y propositivas un tanto utópicas como las de Le Corbusier en las playas de Río de Janeiro, vemos diferentes estilísticas en nuestros procesos culturales en su momento que van demandando ciertas estilísticas porque tectónicamente, es decir, constructivamente, con la tecnología del momento se procuran determinadas situaciones. Un Art Nouveau de Joseph Hoffman, que es una respuesta contraria a la línea recta, en contraposición a ciertos regímenes muy estrictos como los franquistas, como otros gobiernos muy de derecha, que eran muy rígidos y militares. El Art Nouveau aparece como con la línea curva de la vegetación, como una manifestación diferente y estilística. De una de las obras más interesantes de Ricardo Legorreta, una obra que aunque bien es de corte turístico y bien se posiciona en un ambiente natural, bueno, por lo menos trata de ser respetuoso con... No estamos en contraposición de que existan empresarios y que inviertan, está bien, pero cuando pasas por encima de los contextos naturales, cuando pasas por encima de intereses de las personas, escondiendo que estás satisfaciendo necesidades, cuando en el fondo sabemos qué es lo que quieren satisfacer, eso no se vale. Yo creo que es bueno la inversión, es necesaria para la salud de las economías, pero han sido
rebasadas en los grandes deseos voraces de ciertos grupos de poder. Vemos estas de Oscar Niemeyer, cómo las arquitecturas van teniendo diferentes manifestaciones y cómo, dependiendo la idiosincrasia de cada cultura, esta se manifiesta también como un perfil de los brasileños, cómo juegan el fútbol, ¿no? Este arquitecto brasileño, cómo hace una arquitectura también juguetona, un poco propositiva, un tanto atrevida y audaz. Siguiente. Vemos arquitecturas que van proponiendo los nuevos conceptos de espacios para las cuestiones del clero y cómo Le Corbusier en Ronchamp maneja un concepto diferente de lo que es un templo. Las necesidades de una cultura van cambiando. Esta de un arquitecto mexicano, Mijares, vemos cómo utiliza nuestra tectónica, los materiales. En México, por tradición, que viene de España, con los catalanes y demás, con los árabes, la cultura del tabique, y vemos cómo Mijares trabaja excelsamente esta capilla. O las grandes propuestas de casas para campesinos, claro, con cierto poder adquisitivo en Francia, la Villa Savoy, estamos hablando de 1929-30, Le Corbusier, con nuevos conceptos arquitectónicos. Las nuevas necesidades espaciales van demandando también nuevos conceptos espaciales, nuevos conceptos tectónicos, constructivos y formales, expresivos, y por lo tanto funcionales. Las nuevas épocas van generando nuevas funciones. En México no nos quedamos atrás con Fernando González Gortázar, esta escuela con formas que se van adaptando a las necesidades concretas de un momento determinado. Enrique Norten, una propuesta para el Guggenheim en el estado de Jalisco. Barragán con su propuesta muy poética también, importante, que son no solamente las necesidades de tipo utilitario, sino también las de carácter funcional, espiritual. Y bueno, tenemos la incorporación de nuevos materiales, el aluminio en acabados para generar ciertas pieles, o en mangueterías, el uso del cristal, etc. Son materiales que se van incorporando para satisfacer las nuevas necesidades espaciales que se ajustan a las nuevas sociedades que dentro de un ámbito social, comercial, político, etc., van transformándose las ciudades en sí mismas, teniendo y comportándose de manera cambiante. Continuamos. Estas arquitecturas, por ejemplo, esta en catalán, que de Jordi, del arquitecto Jordi, en Cataluña, estamos hablando de principios del siglo XX. Son arquitecturas que obedecen a un proceso cultural muy determinado. Toda arquitectura obedece a un proceso cultural muy determinado. Y bueno, estas de 1967, me parece, 68, en Canadá. Todas las necesidades de vivienda que ahora son muy importantes en cantidad y en calidad, tendríamos que estarlas cuidando de manera importante, ¿no? Lo mismo que nuestra ecología. En las siguientes imágenes seguramente vamos a ver a Emilio Ambas, ¿no? Y con esta imagen nos despedimos de lo que son estos momentos en los que ustedes tendrían que estar reflexionando sobre el espacio arquitectónico como satisfactor de necesidades del ser humano. Vemos y hemos visto que en la historia estas se sintetizan en generar arquitecturas que sean concha, que sean caparazón, que sean nido, que sean rincón, que sean crisálida, con la dignidad que merece el ser humano, cuidando un contexto natural, cuidando un contexto artificial que incluye el social, que incluye el humano, el natural también, en lo humano. Y por lo tanto, ustedes como arquitectos tendrían que tener esa gran responsabilidad sobre
la toma de decisiones en el proceso de diseño y cuidar que el tejido social, el tejido natural, sea sanado para satisfacer necesidades legítimas, humanas, de espacio urbano arquitectónico. Cerramos esta sesión y vamos a continuar más adelante.